La siguiente función a derivar también contiene una función trascendente, pero esta función trascendente, que es una trigonométrica y que exactamente es una función secante, está afectada por otra operación. Entonces, vamos a expresarla primero para ver cómo la podemos trabajar. Tendríamos nosotros que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a derivar con respecto a x porque es nuestra variable independiente. Y una de la expresión que nosotros tenemos es, como nos la están mencionando, 4 entre la raíz cuadrada de la secante de x. Esta sería una de ellas. Otra forma de expresarla sería la derivada con respecto a x de 4 entre la secante de x elevado a la 1 medio. Es decir, cambiar de radical a exponente fraccionario. Otra sería la derivada con respecto a x de 4 que multiplica a la secante de x pero elevada a la menos 1 medio, es decir, a la función secante que estaba dividiendo, la pasamos a multiplicar, la subimos y afectamos su exponente, pasó a exponente negativo. Entonces, si respetamos cualquiera de esas reglas, nosotros podemos utilizar cualquiera de las formas que presentamos aquí para poder seleccionar las fórmulas correspondientes y poderlas derivar, ¿sí? En este primer caso que tenemos un cociente o una división. En este segundo caso también tenemos un cociente o una división. Y en este caso nosotros tenemos un producto o una multiplicación de función, ¿sí? Si nosotros nos vemos cuál de todos ellos sería un poco más rápido poder realizar ese proceso, pues en realidad el que tenemos acá es un poco menos complicado. Además, la gran ventaja que tenemos es que una de las funciones por las cuales estamos nosotros multiplicando es una constante. Entonces, también podemos expresarla de otra manera. Es decir, la derivada de y con respecto a x es igual a 4, como es una constante, lo voy a sacar fuera, multiplico por la derivada con respecto a mi variable independiente y dejo aquí para derivar a la secante de x elevada a la menos 1 medio. Esto es lo que nosotros ahora tendríamos que derivar. Observamos lo que tenemos aquí. Tenemos una función trigonométrica, secante de x, ¿sí? Pero no está sola la función trigonométrica, está siendo afectada por el exponente que tenemos aquí. Entonces nosotros tendríamos que trabajar con la regla que nos dice que tenemos una base con un exponente. Nada más que la base no es la variable solita, no podemos utilizar la x a la n. Tendremos que utilizar la fórmula para derivar de b a la n, que es igual a n por b a la n menos 1 por la derivada con respecto a la variable independiente de b. Para nosotros, esto sería el valor de b o de v y ese sería el valor de n. Entonces, todavía no podemos utilizar una fórmula directa hasta cuando nos indique que la función trigonométrica ya no está siendo afectada por nada y ella predomina en esa expresión. Entonces, nosotros tendríamos que ser igual a 4 que multiplica, ahora vamos con la fórmula, b a la n es igual a n menos 1 medio por el valor de b, que sería mi base, secante de x, ¿sí? Dice que sería elevado a la n menos 1. N es menos 1 medio. Y menos 1 puede ser una función equivalente, sería menos 1 menos 2 medios, menos 1 medio y menos 2 medios, tendríamos menos 3
medios por la derivada con respecto a la variable independiente, que esa es la que nosotros tenemos aquí, de b, ahora sí sería de lo que vale b, que sería la secante de x. Así está nuestra expresión. Observamos, al aplicar esta fórmula y desarrollarla, ahora nos pide la derivada de esta expresión de la secante de x. ¿Y cuál sería la fórmula para derivar a la secante de x? Entonces tendremos por ahí una fórmula que la derivada con respecto a x de la secante de u, ¿sí?, a que es igual a la de la secante de u por la tangente de u por la derivada con respecto a x de lo que represente para nosotros el valor de u. Esa sería la fórmula ahora que nosotros tendríamos que aplicar en este caso. Entonces, para lo que es nuestra fórmula, esto representa a u para nuestra fórmula. Entonces, vamos a aplicar. Dice que sería derivada de y con respecto a x es igual a 4 que multiplica a menos un medio por la secante de x, lo dejo igual ahorita, elevado a la menos 3 medios. Ahora voy, ¿sí? Vamos aquí, ¿sí? La derivada de la secante de u o la secante de x va a ser igual a la secante de x por la tangente de x por la derivada con respecto a la variable independiente, que para nosotros es x, de u, que para nosotros en este caso es x. Sería de esta forma, ¿sí? ¿Qué nos pide ahora que derivemos? Pues lo que nos pide que efectuemos o apliquemos otra fórmula para derivar sería aquí. La derivada de una variable con respecto a la misma variable, recordamos que vale la unidad. Entonces, vamos a efectuar toda nuestra operación y nos quedamos con esta expresión, ¿sí? Haré un espacio para continuar resolviendo. Entonces, tenemos nosotros que la derivada de y con respecto a x es igual, tenemos aquí 4, voy a dejar todo igual, por menos un medio por la secante de x elevado a la menos 3 medios por la secante de x por la tangente de x, que multiplicado por la unidad me queda secante de x por tangente de x, ¿sí? Ahí está. Entonces, trabajamos con esta expresión, ¿sí?, para llegar a nuestro resultado final. Ok, entonces, fíjense, esta expresión de secante de x no puedo multiplicar por nada de lo que tengo acá. Recuerden que cuando tengo funciones trascendentes, logarítmicas, exponenciales y trigonométricas, al multiplicarse debo de respetar la regla de las bases iguales. En nuestro caso, entonces tendríamos lo siguiente: la derivada de y con respecto a x es igual a 4 que multiplica a menos un medio, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Pues esta voy a multiplicarlo por lo que tengo aquí y por aquí tengo la función secante. Bueno, voy a multiplicar secante de x por tangente de x por
secante de x elevado a la menos 3 medios. Ok, únicamente le voy a dar forma. Bueno, voy a multiplicar esos dos términos. Derivada de y con respecto a x, dice que es igual 4 que multiplica y 4 que divide, me queda menos, ¿sí? Ahora voy a hacer algo más. Tengo exponente negativo, lo voy a hacer positivo, entonces me quedaría 4 entre 2, me queda 2 por la secante de x por la tangente de x. Entre secante de x elevado a la 3 medios, ahora positivo. Y lo que tuve ahí lo dejé exactamente igual. Ok, ahora voy a expresarlo todavía de otra forma. Menos sería 2 secante de x por la tangente de x entre, tengo raíz cuadrada de la secante de x elevado al cubo. Luego recuerden que aquí puedo sacarle raíz cuadrada porque el índice de la radical es menor a el exponente que tiene mi radicando. Es decir, yo puedo tener menos 2 secante de x por tangente de x entre, tendré yo así, secante de x al cuadrado por secante de x a la 1. Recuerden, si multiplico bases iguales, me queda la misma base y los exponentes se suman. ¿Ok? Bueno, la finalidad de esto es llegar a la derivada de y con respecto a x y tendríamos menos 2 por la secante de x por la tangente de x sobre, ¿sí? Tendríamos raíz cuadrada de la secante de x elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de la secante de x, que estoy aplicando, propiedad de los radicales. Entonces, si un término que tiene el índice igual al exponente del radicando, entonces puedo eliminar esa expresión, pero solamente en lo que le está afectando. Tendré yo menos 2 secante de x por tangente de x sobre secante de x por la raíz cuadrada de la secante de x. Y ahora fíjense, secante de x acá multiplica la tangente y multiplica el 2, por lo tanto se puede dividir, pero en la parte baja, secante de x, multiplica la raíz cuadrada de la secante de x. Entonces, secante de x entre secante de x se pueden dividir o simplificar y me da la unidad. Entonces, mi resultado sería menos 2 tangente de x sobre raíz cuadrada de la secante de x. Este sería mi resultado. Aún así, este también es un resultado aceptable, pero el otro está más desarrollado. Y llegamos a la mínima expresión.